la plataforma Zoom, la Fundación Libertad de Valparaíso. Mi nombre es Javier Labrín, actualmente soy director ejecutivo, y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes la nueva modalidad que vamos a implementar a través de lo que hemos denominado un foro de opinión política. En ese sentido, queremos acercar la discusión que se está dando a nivel nacional, a nivel público, especialmente a los jóvenes de la región de Valparaíso y también a todas las personas que nos acompañan en nuestras actividades. En ese sentido, quiero aprovechar de agradecer la compañía que nos brindan algunos directores de nuestra institución, como es don Jorge González y don Santiago Mata, presidente de nuestra fundación, al cual los saludo y le agradezco su compañía. Como les había mencionado, esta es la primera sesión de un ciclo de un foro que queremos inaugurar en la Fundación para acercar el debate nacional un poco a la Fundación y a nuestra región, y empezar a darle un poco de músculo a las discusiones que se están dando tanto en nuestra región y que al final nos competen a todos. En esta primera versión quisimos invitar al abogado, doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Diego Portales, profesor también de la Universidad de Valparaíso, columnista en el diario La Segunda, ensayista, a don Hugo Herrera. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, muchas gracias por la invitación, Javier. Hola a todos. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, por la disposición y la entrega para compartir un poco tu mirada sobre el acontecer nacional. En ese sentido, partiendo un poco más simple y cotidiano, ¿cómo estás respecto con esta, entre comillas, nueva normalidad? ¿Cómo te ha surgido este uso de las plataformas o la misma labor docente? El asunto docente se vuelve un poco, por lo menos para mí, cansador, porque no es lo mismo estar en clases cara a cara que tener a los alumnos así un poco ocultos. Igual hemos podido avanzar digo hemos porque estoy participando en este semestre en un curso que doy en conjunto con otros profesores. Entonces hemos podido armar el asunto más o menos bien porque había hartas o sea, son comentarios a textos de autores clásicos políticos. Entonces igual los alumnos pueden leer si no entienden, no participan mucho, pero es incómodo en ese sentido hacer clases virtuales. Es distinto esto, conversaciones o foros, qué sé yo, porque hay más interacción, digamos. Pero la clase se vuelve tiende a volverse muy plana y eso aunque haya preguntas en la clase. Perfecto. Y me imagino que este tiempo también te ha servido para escribir más, para seguir trabajando en algún proyecto. Sí, tengo un fondo de cita ahora y he estado, la verdad es que bien sumido en el estudio, más que en escribir, pero igual he tenido tiempo para escribir. Pero sobre todo tiempo calmado para estudiar, no obstante la incertidumbre, digamos, porque es un tiempo extraño y la verdad es que no tenemos, no sé, diría, no tenemos todavía las explicaciones sobre lo que viene. Sabemos, como que sabemos que no sabemos lo que va a venir, digamos, punto. Exacto. Sí. Estamos como Oye, Sócrates. y entrando directamente en materia, porque tengo muchas preguntas, la verdad. También les comento a los amigos que nos están acompañando que la Fundación tenía el interés de hacer el lanzamiento de tu último libro también y Sí, hacer el lanzamiento del libro, un libro que resucitó de Edwards a través de la editorial Catancura. Teníamos todos esos proyectos, pero bueno, por razones públicas y evidentes tuvimos que postergarlo, así que voy a aprovechar esta instancia también para inmiscuirnos un poco en el diagnóstico o la lectura que hiciste sobre el 18 de octubre, eh, porque me gustaría que abordemos las crisis. O sea, lamentablemente nuestro país en los últimos
8 meses ha vivido en crisis, entonces vale la pena a ver si podemos sacar algo de ello. Y lo primero es que cuando nosotros nos remontamos a la crisis social del 18 de octubre, muchos académicos, muchos intelectuales de izquierda y de derecha trataron de darle una lectura, ahondar en sus razones, en sus motivos, y así tuvimos, por ejemplo, el mismo rector de tu universidad, que en un comienzo acusó una suerte de paradoja del bienestar y también un componente bastante generacional. Por ahí también el sociólogo Alberto Mayol nos decía que esto era corroborar su tesis del derrumbe del modelo. En 2 días sacó un libro. Por otro lado también Carlos Ruiz nos decía que aquí irrumpió un nuevo pueblo. Y tú también nos entregaste una mirada distinta sobre ese acontecer. Y especialmente porque tu libro, Octubre en Chile, Acontecimiento y Comprensión Política hacia un republicanismo popular, dentro de las partes iniciales habla o recoge el concepto del pueblo, así como distinto, por supuesto, a lo que nos introduce Carlos Ruiz, pero tú también abordas el pueblo como concepto, y tú dices que irrumpe, que es un acontecimiento, le das también un estatus de divinidad. ¿Cómo llegas a esa aproximación para identificar este agente que encontramos en la crisis? Eh, a ver, yo haría una breve explicación previa, que es que usualmente se pierde de vista en la coyuntura política que el problema político en general es un problema hasta cierto punto insoluble, porque quien entra a operar en el ámbito político entra a operar en un contexto donde, en un contexto tensionado entre dos polos, entre un polo más bien abstracto, podríamos decir las ideologías, no en un sentido peyorativo, cualquier pensamiento político, y las instituciones que a su vez operan con reglas y conceptos generales. Y por otra parte, una realidad concreta, medio insondable, hasta cierto punto misteriosa, que podríamos, trato de conceptualizar ahí como el pueblo en su territorio. Eh, y uno de los capítulos efectivamente del libro se lo dedico al pueblo. Eh, Esta tensión es insoluble en el sentido que nunca puede ser superada, y por eso la política es praxis o actividad parecida a la artística, pero nunca ciencia. No tenemos cómo zanjar la disputa entre lo abstracto y lo concreto. Podemos manejarla. Cuando la tensión se intensifica, ese es el momento de la crisis. Cuando la tensión se atenúa, es el momento de la normalidad, pero es una normalidad en la que siempre puede irrumpir la crisis. Y en ese contexto trato de tematizar al pueblo. Y claro, usualmente evitamos hablar del pueblo, porque el pueblo tiene algo que genera incomodidad. Preferimos hablar de ciudadanía, porque por último coincide, no sé, con el padrón electoral, aunque eso sea ya difícil de determinar en nuestro país. Ciudadanía, qué sé yo. Pero pueblo es difícil de conceptualizar. Y Pero lo en que... esa óptica, el pueblo no es lo mismo que la ciudadanía, No, aunque hoy por hoy algunos grupos dejaron de usar la categoría de pueblo y tratan de hablarle a la ciudadanía. claro. Claro, sí, el problema es este, que el pueblo es indeterminable. Se deja determinar en cierto grado y nosotros podemos decir que por ejemplo, que el pueblo chileno hoy es muy distinto del pueblo en la época de Diego Portales. El pueblo en la época de Diego Portales era, qué sé yo, un conjunto de personas que vivían alrededor de la moneda y poco más en algunas provincias. Eh, Hoy día el pueblo está más extendido. Pero ¿qué es el pueblo? No se deja objetivar. Y en eso hay autores que han reparado en este asunto, digamos, que el pueblo consta, pero no consta como un objeto, como una cosa.
¿no? El pueblo, ¿cómo consta? Consta en la medida que es una fuerza que cuando irrumpe se vuelve incontrolable y es difícil saber para dónde vamos. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, no sé, pues pasó en la crisis del centenario, pasó en las protestas del año 83 al 86, y pasó el 2011 y pasó con más énfasis todavía desde octubre, y a tal punto que no sabemos para dónde vamos. Porque lo que vimos inicialmente entonces en octubre, el 18 de octubre, es genuinamente una expresión del pueblo, en el entendido de que no se puede determinar, porque es la pregunta, porque en las primeras manifestaciones de las protestas, por lo menos lo que yo pude ver, es que era un grupo que era muy difícil de determinar, como planteas tú, era un movimiento que muchas veces no estaba definido, que no estaba articulado, que presentaba distintas demandas, en algunos casos inconexas y en otras contradictorias, por ejemplo, el no más TAC con las demandas medioambientales. Entonces, lo que vimos como expresión, o sea, como esa ebullición que hubo, es este pueblo insondable e indeterminable. Mira, yo creo que en la suma, sí. En la suma, en el sentido preciso de que irrumpió algo que nos dejó, que fue tan masivo, tan extendido, que nos dejó sin saber muy bien hacia dónde íbamos, que, que hizo sonar, por decirlo así, ciertas estructuras en las capas tectónicas en las que se mueve el país. Hay ciertos tabúes que fueron tocados, por ejemplo, la destrucción del metro. Ahora, por supuesto que hay que discernir. Una de las tareas de la teoría política y de una acción política responsable es discernir. Entonces uno tiene que, claro, hacer estas distinciones como las que tú haces. Algunos grupos que se dejan distinguir dentro de esta totalidad, y por supuesto que no es lo mismo 5 personas, no sé, 4 millones de personas en las calles o 2 millones de personas en las calles que el grupo organizado que quemó el metro, o los grupos. Habría que determinar bien, todavía no sabemos muy bien qué es esto. Grupos que, hay que decirlo, si bien no pueden ser calificados así sin más como el pueblo, sí son parte de la irrupción popular en la medida en que no fueron contenidos o su acción no fue impedida por las grandes masas. Tú te puedes organizar, yo siempre digo esto, digamos, tú te puedes organizar para matar niños, quemar hospitales o asesinar personas. Pero una cosa es que eso ocurra y otra cosa muy distinta es que nadie lo haya impedido. ¿Por qué nadie impidió? ¿Por qué no se impidió masivamente la quema del metro? El orgullo del Santiago de clase media, mesocrático, qué sé yo. Y sin embargo lo queman. Pero volviendo al asunto del pueblo, creo que es importante tener en cuenta esta categoría porque cuando el pueblo irrumpe es el momento de la crisis. Y uno podría decir al revés, porque hay crisis es que el pueblo irrumpió. Cualquier crisis, por tanto, cualquier superación de la crisis o cualquier esfuerzo de superación de la crisis no puede consistir ya en insistir en fórmulas del viejo orden, que ha sido puesto en cuestión, sino que requiere una nueva articulación de pensamiento y propuestas a partir de las cuales el pueblo pueda volver a sentirse reconocido. Es esa capacidad de la institucionalidad de brindarle reconocimiento al pueblo, que el pueblo pueda sentirse reconocido, la que está en crisis hoy día. Ese pueblo, ¿cómo lo integramos? O esa identificación, ¿cómo la integramos con el- la propuesta que, por ejemplo, había mencionado tu rector, Carlos Peña, a raíz de que esta manifestación tenía un componente eminentemente generacional? Nosotros acá en la región de Valparaíso vimos grandes manifestaciones en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso y en Viña del Mar, donde era fácilmente identificable, eh, jóvenes principalmente, y jóvenes que uno los podía, que no se podían encasillar como en un grupo determinado. Incluso uno podía compartir con gente que iba, que estudiaba en las universidades públicas, en universidades estatales o en las universidades privadas, y ambos estaban marchando. Y sumado a eso,
hay por lo menos un antecedente generacional que sí tiene algo de dato. A lo que me refiero es que nosotros vimos en el 2006 esta revolución pingüina. Luego, perfectamente, el que participó en el 2006 pudo haber participado también cuando estaba en la universidad en Se la graduó, revolución, en el claro. movimiento estudiantil del 2011. Y hoy por hoy, quizás ya con 28 o 30 años, profesional joven, mesocrático, es uno de los componentes de la gran población que se vio en las manifestaciones y agitando las cacerolas en las distintas ciudades. Sí, a ver, yo creo que es muy importante esfuerzos como los que hace Carlos Peña o el mismo Alberto Mayol de tratar de discernir los grupos y las características eventualmente o indicar por lo menos que es importante eh, tratar de discernir las características de los grupos que están eminentemente en la movilización. Eh, y no sé, pues uno retrospectivamente podría decir en la crisis del centenario, hoy día estamos en el bicentenario, pero en la crisis que hubo, en la gran crisis que hubo hace 100 años, había grupos obreros desplazados desde el campo hacia las minas en el norte o hacia centros urbanos, y que fueron motivados, organizados, acicateados por lo que Alberto Edwards llama el proletariado intelectual, o sea, universitarios de profesiones no muy rentables que acumulaban resentimiento e ilustración y motivaban a los proletarios. Yo creo que hoy día uno podría decir también, hay mucho de esto, hay generaciones que se educaron en la movilización desde la época de secundario, eh, hay nuevas clases medias, indudablemente Chile cuenta por primera vez en su historia por clases medias y a mí me complica esto de la izquierda como de festinar estas clases medias porque claramente no son las clases medias de Francia o de Alemania, qué sé yo, el primer mundo, sino que son mucho más precarias. Pero, y ahora lo estamos viendo, cuando viene la amenaza, son grupos que habían logrado salir del hambre, del frío, de la desnutrición, de la miseria, que eran males vastamente extendidos en la población chilena solo un par de generaciones atrás. O sea, en 1960 la desnutrición en Chile alcanzaba algo así como el 40% O sea, o más. tuvimos una generación que creció en movilizaciones y que además, en algunos casos, no conoció o no conoce la pobreza más cruda. Claro, Hay muchas precariedades y desigualdades que aún existen, pero la pobreza, esta necesidad o este dolor por el hambre, o sea, esta generación no lo ha conocido, probablemente tal. no. Ahora, desde un punto de vista político, todo esto voy a operar con cierto cinismo, digamos. Lo hago explícitamente para enfatizar lo que quiero decir. Todo eso da lo mismo. O sea, lo único relevante políticamente es que el orden se descompuso porque hubo una fuerza que irrumpió en la medida en que no se siente, por las razones que sea, que hay que investigar, por supuesto, pero que para estos efectos hay que dejar a un lado por un momento, en que irrumpió por diversas razones el pueblo, una fuerza social que no se siente reconocida en la institucionalidad. De tal suerte que la tarea número uno hoy día de la política, o la tarea política, es una tarea podríamos llamarla de políticas de tiempo de crisis o de gran política, consiste en recomponer esa relación entre el factor concreto de la política y el factor más abstracto que se ha vuelto muy abstracto. Además del pueblo, la siguiente categoría que aborda dentro de este ensayo es el territorio, o sea, que el pueblo no es sino en su territorio. Y en ese sentido, tú rescatas principalmente, o por lo menos reparas, en las consecuencias que ha tenido este centralismo que mira con cierto desdén a las provincias. O sea, de hecho, los mismos santiaguinos nos dicen provincianos a nosotros y nosotros somos de región. Entonces ahí ya hay una forma distinta incluso en el trato. Esto ha hecho que se genera una suerte como de oligarquía santiaguina. Sí.
Sí, a ver, yo creo que aquí hay como un proceso que es un círculo vicioso, porque como la conformación de élites ha devenido crecientemente santiaguina, bueno, crecientemente también la cuestión territorial es perdida de vista. Y si uno piensa en uno de los grandes problemas actuales, la sequía, es un problema territorial. Si uno piensa en el hacinamiento, en el estrés, en todos los problemas de salud mental, qué sé yo, que hayan quemado el metro porque la gente se traslada 1 hora y media en metro todos los días y eso es alienante, bueno, es un asunto territorial. El problema de la segregación urbana que se produce en las grandes urbes, producto del precio de los terrenos, es un asunto nuevamente territorial. Esto no es pura soberanía, así como la idea de que tenemos que cuidar la frontera, que también sigue teniendo vigencia, sino que además creo que es importante sumar el asunto de la importancia que tiene el espacio para la vida, el territorio para la vida. O sea, somos seres espaciales y de la manera en que habitamos el espacio depende nuestro despliegue, nuestra felicidad o frustración. Ahora que estamos aquí en algunas partes en cuarentena, eh, chuta, se vuelve relevante la cuestión de la ocupación del espacio. Entonces, si uno mira la institucionalidad territorial en Chile, es famélica. Hoy día es más importante ser subsecretario de cualquier ministerio que ser intendente, y eso no puede ser, digamos, es una anomalía, eso no pasa en otros países que logran una articulación adecuada con el territorio. Yo creo que no es necesariamente el federalismo hacia donde deberíamos apuntar, pero sí hacia regiones con competencias políticas. Pocas regiones grandes, 5, 4 para Chile, y con competencias políticas y eventualmente, qué sé yo, parlamentos regionales y algo de ese estilo. Pero no puede ser que todos los problemas de regiones tengan que solucionarlos de Santiago, es más o menos así el patrón. Hay un problema, se manda un ministro en comisión de servicio para que salga de sus asuntos usuales, vaya a la zona, se entere, escuche, trate de decir algunas cosas y vuelva. Y el asunto sigue ahí, qué sé yo, Quintero sigue ahí, el asunto mapuche sigue ahí, y qué sé yo, el desierto sigue avanzando, el país se sigue secando, Aysén sigue abandonado y desconectado, el sur es como un parque nacional gigante, botado, eh, y Punta Arenas, qué sé yo, allá. Entonces, no hay institucionalidad territorial. El país no va a alcanzar ningún tipo de desarrollo, qué sé yo, integral si no se repara en este punto. Y en ese sentido es que trato de proponer esta idea de republicanismo popular y telúrico como un asunto fundamental. Claro, tú dentro del desarrollo del libro, por lo menos pude percibir que repetías o insistías por lo menos en dos grandes conceptos. Uno que era la hermenéutica y también este sentido telúrico. Pero antes de eso, me gustaría eh, recordar un poco al final, mezclando las dos categorías, este pueblo que no se reconoce y este territorio que está completamente desconectado y hay una carencia al final de institucionalidad que puedan parar e integrar a estos dos factores. Lo que tú nos reportas es que dentro de los múltiples factores que pudo haber dentro de esta situación o de este acontecimiento, es que se puede hablar de un desajuste profundo entre las pulsiones y los anhelos populares y la institucionalidad política y económica, o sea, y los relatos políticos. En ese sentido, me gustaría que ahondaras un poco más en esa idea. Sí, yo creo que, a ver, este es un asunto que ha cobrado especial actualidad en la crisis y esta semana, digamos. O sea, esta semana con el documento Desborde Insulsa. Eh, que, y es lo siguiente. Si uno mira lo que ha ocurrido en la discusión ideológica chilena en los últimos 30, 40 años, eh, ha emergido una derecha
que rompe con la tradición histórica de la derecha en Chile, que es una tradición, no sé, uno puede pesquisar antecedentes de la derecha política en Chile desde Andrés Bello, Manuel Montt, Diego Portales, en adelante. Hay algo así como un pensamiento parecido a lo que entendemos como derecha en todo el mundo, en cualquier país más o menos civilizado. Sin embargo, desde los años 60, todo parte en el convenio de la Católica con Chicago, eh, eh, irrumpe un nuevo pensamiento político, que es el de los discípulos, como los llama Góngora, de la escuela de Friedman. O los discípulos, que tampoco fueron tan discípulos de Milton Friedman, pocos fueron alumnos de él, en general tomaban otro tipo de cursos, pero el asunto es que en ese pensamiento irrumpe, o sea, hay un énfasis en el polo ideal de las construcciones mentales. Se trata de lo siguiente, de que todo va a andar bien cuando nos ajustemos a las reglas de un pensamiento económico determinado. El pensamiento económico, un pensamiento económico neoliberal, atomista, que parte de individuos aislados. Claro, tú en el libro hablas de la derecha de la Guerra Fría. Claro. Entonces, ese pensamiento puede tener asuntos valiosos, digamos. Yo no digo que no, pero el problema es que tomado por sí mismo genera efectos funestos, porque, porque deja de tener en cuenta las peculiaridades del pueblo en su territorio y un asunto que es fundamental, que es que la economía no perdón, la política no depende de la economía, como sostiene Friedman y sostuvieron muchas veces los discípulos de él, y los efectos de este pensamiento los vemos hasta hoy día, digamos. Primero es la gestión, primero es los técnicos, después la política, ¿no? La política es casi algo contaminante. Eh, eh, bueno, esta idea hunde sus raíces no en el pensamiento tradicional de la derecha chilena, sino en esta peculiar versión chilensis de los discípulos de Friedman. Pero el punto es este, no es el orden económico la base del orden político, sino justo al revés. Tú requieres estabilidad política, paz, como diría Hobbes, para poder generar cualquier florecimiento posible, espiritual, económico, cultural. Todo depende de que haya un orden político asentado. Esto lo vio Aristóteles, qué sé yo, esto no es ciencia oculta. De hecho, y esto es algo en lo que me gusta reparar porque creo que lo tuvieron que reconocer el discípulo más importante de Friedman, el único que hizo su tesis con él, entre paréntesis, que fue Rolf Luders, tiene un estudio donde muestra precisamente lo contrario a la tesis de Friedman, que es el orden económico el que depende del orden político. Chile cuando más creció no fue cuando operaron los discípulos de Friedman, que operaron bajo dictadura, o sea, bajo condiciones irreproducibles, sino, y por lo demás fue un crecimiento muy cuestionable, porque es un crecimiento que se produce luego de la crisis más honda en muchas décadas. Sino en el siglo XIX. En el siglo XIX, a lo largo de 7 décadas, Chile crece más que el promedio de los países que fueron después desarrollados. Y eso se logra gracias a un orden político. ¿Y qué significa esto? Que el discurso abstracto de fórmulas tiene que ser reemplazado por un discurso atento al pueblo y su conformación peculiar. Y así, el problema es este, en las últimas décadas, así como desde la derecha ha surgido este discurso extraño, introducido, por decirlo así, desde la izquierda ha emergido también un discurso eminentemente abstracto. La izquierda concerta, por decirlo así, la izquierda de Lago, fue reemplazada o ha tendido a ser desplazada por una nueva izquierda, una izquierda, yo la llamo académico frente amplista, pero una izquierda mucho más abstracta, que no está dispuesta a transar, para la cual que Boric haya firmado el acuerdo constitucional del 15 de noviembre fue traición. Una traición, Porque, exacto. porque ellos creen en unos ciertos principios morales, moralizan la política, así como la derecha de Guerra Fría vuelve económico el asunto político, los extremos, digamos, o más fanáticos de la izquierda moralizan la política, y entonces todo el que se aparte de ese credo moral comete traición, así como para cierta derecha, todo el que esté dispuesto a transar con la izquierda comete
tradición, como si no se tratara precisamente de sentar las bases para una convivencia nacional posible. En Y cierto los traidores sentido, con la patria, digamos, si uno pudiera hablar en estos términos moralizantes, que no me gustan, no creo que sean adecuados, sí, pero si hubiera algún traidor, digamos, uno se podría preguntar, ¿no son acaso aquellos que quieren imponerle al país su peculiar visión del mundo, sabiendo que nunca nos vamos a poder poner todos de acuerdo en ella? en cierto sentido, repárame si es que me equivoco, acá lo que se identifica entonces, por un lado, es una derecha que en definitiva trata de, aunque suene paradójico, despolitizar la política, y por otro lado, una izquierda, que como tú la defines, moralizante, que sobrepolitiza la política. Y esa bajada práctica hace que todos los debates sean reprochables moralmente, así como la condena a priori del mercado o de cualquier transacción en el mercado. Sí, yo creo que, mira, uno puede pesquisar yo creo que el Partido Comunista siempre ha sido especialmente amigo de nociones abstractas. La idea de revolución es una abstracción, no la idea de revolución, la táctica revolucionaria es muy concreta. El comunismo es una abstracción, no existe. En el sentido, una vida sin instituciones es imposible. Tendríamos que sacarnos la lengua y dejar de hablar un lenguaje que es un conjunto de reglas e instituciones para poder vivir en un mundo post-institucional. Pero yo creo que el problema estuvo en que además de los comunistas de siempre, que la verdad es que fueron un grupo muy marginal durante mucho tiempo, además de ellos emergió el Frente Amplio. Y parte del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, uno puede discernir grupos ahí, pero una parte importante se compró un discurso o asumió un discurso que tuvo una gracia, porque un discurso muy abstracto, pero que los discursos abstractos te permiten sistematizar la realidad y explicarla sencillamente. Siempre que uno estudia derecho, a uno le dicen los más antiguos, tú estudiaste leyes, y uno dice, no, yo estudié derecho, qué sé yo, ¿cómo se ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir algo así? Pero la Exacto. verdad es que estudiamos leyes, uno tiene que conceder que a uno le enseñaron código, procedimiento civil, código, procedimiento penal, puros códigos, pero no aprendió el orden concreto del derecho, uno no un jurisconsulto, digamos, eso lo adquiere en la experiencia. Uno aprendió leyes, puras leyes, porque es más fácil enseñar leyes que enseñar al derecho cómo funciona en su totalidad. Y pasa más o menos lo mismo. Atria, por ejemplo, que es como el ideólogo de los muchachos del Frente Amplio, yo los veo como una generación más abajo que la mía, tuvo la gracia de que precisamente simplificó discursos de vieja izquierda que son muy abstractos y muy complejos y muy difíciles de digerir. Y hizo un asunto más o menos sencillo, que uno lo podría darlo en 3 pasos, digamos. Paso 1, hay un mundo de Caín, donde imperan los intereses egoístas, donde no me preocupo por mi hermano. Ese es el mercado. A eso le vamos a decir mercado. Paso 2, hay otro modo de interacción que es la deliberación pública, donde los intereses puramente particulares van siendo purgados o disciplinados, y ahí se alcanzaría el reconocimiento del otro. Pregunta, chuta, ¿y por qué no la deliberación no puede operar bien? Y notamos que en la deliberación hay ripios y hay gente que persuade a los otros haciendo trampa. Bueno, porque hay intereses egoístas que se cuelan en la deliberación pública. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de mercado, una sociedad egoísta. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es, paso 3, abolir al mercado mediante un régimen de derechos sociales, que significa lo mismo que abolir al mercado, no son los derechos sociales de la socialdemocracia, y aboliendo al mercado, desplazándolo completamente de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas, vamos a tener una praxis deliberativa plena y un reconocimiento del otro pleno. Vamos a ser todos felices al punto que comunidad política y humanidad van a coincidir. Esa es la tesis de Atria, así de simple. No mucho más que eso, digamos. Lo demás es retórica. O la retórica puede ser muy importante, pero aquí es pura retórica. Tú la En su mencionas estructura está el como, argumento, pero eso es un argumento muy abstracto. Entonces la realidad chirria.
Y todo el que quiera negociar, por ejemplo, Insulza, va a ser llamado seguramente traidor por toda esta gente que leyó a Atria. Oye, y tú la denominas izquierda académica frente amplista. Para, el apellido académica me imagino que denota una suerte de privilegio o un estamento que a lo mejor no se reconoce con el mismo pueblo, porque al hablar de académicos estamos hablando de una élite. No, claro, esto no nació en asambleas de base. Esto fue un destilado que hizo Atria en la Universidad de Talca, después en la Adolfo Ibáñez y después en la Chile, digamos, donde terminó hasta ahora sus días. Sí, ahora, igual da lo mismo desde dónde, ¿ah? Da lo mismo desde dónde se haga. Yo creo que cuando se habla de pueblo en política, no necesariamente significa el bajo pueblo, sino Como dice Gabriel aquella, Salazar. claro, sino, o algo así, ¿no? Sino una fuerza políticamente eficaz que no tiene el carácter de institución. Y en ese sentido él ha tenido un papel innegable en la articulación de la nueva izquierda. Eh, pero el punto es este, que cualquier jurista, cualquier juez sensato, cualquier político viejo, eh, cualquier persona con algo de experiencia sabe que las reglas sirven, claro, las reglas permiten orientar, qué sé yo, pero, pero, pero los casos nunca se ajustan completamente a las reglas. La vida es mucho más compleja que ponerla en, en mercado y deliberación pública. De hecho, es imposible que una deliberación, imagínate una deliberación pública ideal, que funcione perfectamente y que todos sean generosos, qué sé yo. Igual no funcionaría por algo que dijo un autor alemán a inicios del siglo XX, y mirando a tipos que estaban tan entusiasmados como los del Frente Amplio hoy día. Helmut Plessner planteaba que el ser humano tiene dos facetas que son irreductibles. Una de la cara hacia afuera y otra de la cara hacia adentro. De la cara hacia afuera todos buscamos reconocimiento. Y en ese sentido tiene que haber una esfera pública, tiene que haber un mundo en común, si no nos volvemos locos viviendo de manera totalmente aislada. Pero pura publicidad, y esto lo dijo la Hannah Arendt, pero Plessner también preparaba en esto, termina siendo banal, termina siendo lo que se dice. En eso termina una asamblea pública donde lo único importante es la deliberación pública, sin una esfera fuerte, íntima, privada, donde el otro no entre mucho, donde tengamos silencio, como decía Descartes, ocio tranquilo y retiro en soledad para poder pensar. Sin eso, la deliberación pública termina siendo pose y palabrería, y en eso termina muchas veces, pues, tú has sido dirigente universitario y uno puede percatarse si has sido dirigente universitario que a veces termina en eso el asunto, pose y palabrería. No son eso a veces las asambleas cuando no hay buenos dirigentes, o sea, buenos dirigentes, es decir, personas que leen, que conversan harto con los demás, que tienen una vida interior nutrida, y no son pura repetición de fórmulas. Claro, habíamos dejado dos denominaciones de stand-by y me gustaría retomarlas, que me refiero a la crisis hermenéutica. También al final propones que lo que requiere para poder salir airoso de esto es un pensamiento hermenéutico. Y por ahí después deslizamos un poco a este republicanismo telúrico y popular. Me gustaría primero que, en concreto, a qué te refieres con el pensamiento hermenéutico. Es lo que hace cualquier juez. Yo creo que eso es una buena manera de ilustrarlo. O cualquier médico. La hermenéutica significa interpretación en su origen etimológico y significa lo siguiente, alude más o menos a lo siguiente, que en cualquier comprensión que nosotros hagamos de cualquier situación en el mundo que queramos comprender, siempre vamos a estar puestos ante la misma tensión en la que está la política, a saber, entre un polo más concreto de la situación y un polo más abstracto de las reglas. Dicho así en ejemplo, el juez
tiene las reglas, que se yo, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y tiene que juzgar un caso. Y cualquier juez experimentado sabe que ningún caso es igual al otro, y ningún caso es igual a la regla. Y que siempre, incluso en el juicio criminal, donde se intenta operar bien exactamente, mucho más que en los juicios civiles, donde la prudencia, la equidad y asuntos y principios generales son más importantes, pero incluso en los procedimientos penales se sabe que cada situación, cada caso es un drama porque no calza completamente con las reglas y siempre tiene excepciones. Y ahí está el asunto de cómo manejar esa tensión. Un médico sabe, qué sé yo, cualquier médico que empieza a trabajar sabe que los casos son mucho más complejos que las reglas que estudiaron en las facultades de medicina, y los virus se encargan de probarnos este asunto, digamos, que las reglas que conocíamos no sirven y hay que inventar nuevas reglas porque la realidad concreta siempre es más compleja. A eso apunta, a reparar en que la política, en la política, esta tensión que es general en toda comprensión humana, en la política esta tensión aumenta, porque tú tienes grandes colectivos humanos y tienes esta dimensión popular telúrica que es misteriosa, que es concreta y cuyo significado es difícilmente auscultable. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, cuando te dicen, no, yo soy de la Patagonia, yo vivo en la Patagonia? ¿Qué es eso para alguien que no ha vivido allá, que no ha estado allá? O cuando uno dice, no, yo soy de, qué sé yo el mar de Viña no lo cambio por nada. Eso que lo entiende, que no nació allá y no vivió allá, es difícil. Entonces, lo mismo con las clases sociales, digamos, distinto en Chile ser de clase alta, de clase baja o de clase media. Eh, entonces, cualquier comprensión política, y este es el asunto ahora operativo, que no sea violenta o subsumidora o brutal, tiene que hacerse cargo de esta diferencia y por tanto tratar siempre de adecuar los discursos y las instituciones a los anhelos y pulsiones populares. De lo contrario Ahora hay opresión. que mencionaste eso, en un párrafo tú nos dices que la responsabilidad política pone a la comprensión política bajo unas exigencias que están siempre, en cierta manera, más allá. Hay que sondear lo insondeable, como dijiste, adelantarse a lo que no se ven claramente, es preciso adoptar decisiones, proponer medidas, crear instituciones y arriesgar palabras. Esta interpretación que tenemos que hacer del caso en concreto, ¿cómo lo podemos compatibilizar con la defensa de ciertos principios? O sea, esta política telúrica, ¿cómo la podemos llevar a cabo sin al final de cuentas terminar cediendo todos los principios? Sí. Mira, lo que pasa es que yo distinguiría espérate, déjame hacerme como un esquema, porque quiero ser bien preciso. Yo distinguiría al canalla que cede principios porque le conviene y va a hacerse más rico, no más, o cosas por el estilo, de, de la responsabilidad política. Creo que, mira, Max Weber hace una distinción que es bien importante entre el santo y el político. El santo es el que puede, podríamos decir, darse el lujo de no ceder un ápice en ninguno de sus principios. Tiene una concepción del mundo y ajusta, somete la realidad, qué sé yo, y totalmente, y no afloja nada. El santo puede darse ese lujo porque vive solo. ¿Mm? El político, en cambio, tiene que hacerse cargo de un colectivo situado, que ya está ahí, con el que se encuentra. Entonces ahí no puede darse el lujo de ser un santo, porque si es un santo lo que va a terminar es oprimiendo al resto, porque la única manera en que va a poder hacer vivir a los otros según su visión peculiar del mundo va a ser aguascaso, digamos, sometiéndolo. Entonces él habla dice Max Weber que la ética del político es la ética de la responsabilidad. ¿Significa esto que hay que ser un sátrapa y un canalla? No. Significa que hay que tener a la vista permanentemente que la tarea política, en lo fundamental, consiste en producir articulaciones discursivas e institucionales que sean capaces de producir reconocimiento.
porque si no producen reconocimiento, o son impotentes, o sea, mejor, qué sé yo, transfórmate en un grupo iluminado, o van a ser opresivas. Uno y sus secuaces van a inventar unos principios y vamos a someter a todos los demás a esos principios, eso es opresivo. Que entre paréntesis, hay que decirlo, un poco lo que hicieron los Chicago, digamos, con la política de shock. Entonces, ahora, ¿significa esto que hay que cederlo todo en algún momento para el orden? No, si no queremos la paz de los cementerios, queremos una paz en la que el pueblo pueda sentirse reconocido. Y hay ciertos aspectos que uno diría están en el umbral de la decencia, o sea, más allá de eso, si no se cumplen esos criterios, estamos en una sociedad de monos, digamos, de brutos. Tiene que haber respeto a un procedimiento jurídico en el cual las dos partes puedan ser escuchadas. Sí, pues parece que siempre, porque lo contrario es simplemente violencia. Tiene que haber alguna deliberación y participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Sí, pues, parece que hay que hacerlo. Es importante el cuidado del medio ambiente y reparar en el valor estético del paisaje y en la importancia del paisaje para darle un sentido a nuestras vidas. Sí. Y así también, pues, o sea, restringir la violencia, abrir caminos más amplios a la paz, qué sé yo. Todo eso, a mi juicio, no debe ser transado nunca. Pero el punto no es ese, eso no es política, eso es moral, digamos. Eso quédate en la casa y trata de ser bueno. El político es el que tiene que ensuciarse y tratar de realizar esos principios y hacerlos avanzar lo más posible, pero en el ámbito concreto, o sea, buscando reconocimiento. Sin el reconocimiento, ya digo, o hay violencia o hay impotencia, ¿no? Perfecto. Se me había olvidado mencionar a todas las personas que nos están acompañando que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat. También, si es que nos están viendo a través de Facebook, también a través de los comentarios nos dejan sus preguntas y nosotros las vamos a ir canalizando durante la charla. Podríamos estar hablando toda la tarde sobre la crisis de octubre, pero el tiempo es corto, así que, y no tampoco quiero abusar de tu paciencia, así que me gustaría que saltáramos a la otra crisis, a la crisis sanitaria, y de ahí a esta pandemia que estamos viviendo, esta complicación de salud que nos tiene en jaque a todos, nos tiene en cuarentena voluntaria o obligatoria, preventiva, etc. Me imagino que es bastante diferente, más allá de los orígenes evidentes por la condición médica, pero hay diferencias políticas de la crisis de octubre con la crisis sanitaria que estamos viviendo acá en este momento respecto a las respuestas que nos han dado ciertos actores. Por ejemplo, cómo ha ido surfeando, pues, de cierta medida, el gobierno esta crisis versus lo que hizo en el 18 de octubre. Sí, yo creo que esta crisis, en cierto modo, favorece al gobierno. No es que el gobierno, no es que el gobierno quiera tener gente muriéndose en la pandemia, pero indudablemente que esta crisis produjo dos cosas que fueron beneficiosas para el gobierno, en el sentido que lo vuelven viable. Por una parte, eh, eh, se provocó una estampida de manifestantes porque desaparecieron y pudieron hasta repintar la Plaza Baqueano y Piñera sacarse una foto ahí en la estatua. Y por otra, la gestión se vuelve mucho más importante. La nuda gestión, por decirlo así. La muda gestión, le puse una columna la otra vez. Se vuelve mucho más importante. Y en eso el gobierno es bueno, hay que destacarlo, digamos. O sea, con las peleas de maña, con lo que sea, pero el gobierno, yo estoy mucho más tranquilo con una crisis manejada por este gobierno que con una crisis manejada por la presidenta Bachelet y su gente, digamos. Me imagino que no, así como lo hicieron mal para el terremoto y maremoto, no lo habrían hecho también hoy día. Ahora, en ese sentido, sin embargo, creo que el gobierno igual tiene una debilidad que empezó a notarse ayer, pero que ya la veníamos advirtiendo hace tiempo, que es que como no hay relato político, como no hay pensamiento político, como este gobierno piensa como en códigos de gestión y economía, eminentemente,
Así como para la crisis de octubre dio bote, y Piñera, la verdad es que yo sigo bien crítico, pero se lo he dicho en la cara, así que no temo seguir diciéndolo. Creo que no funcionó porque no pensó en política. Eh, Le dio más importancia a la gestión y la verdad es que cuando hay una crisis política solo sirve pensar en política. De hecho, si uno se fija, el sistema político chileno es altamente presidencialista. Entonces, ¿de quién se esperaba la respuesta política a la crisis? Bueno, del gobierno, y el gobierno no la dio nunca, al punto que tuvimos una anomalía así que va a ser recordada por los historiadores, que es que el acuerdo se produjo, el acuerdo que le dio viabilidad al proceso político, y que esto no decantara o en matanza o en algo peor, digamos, fue un acuerdo parlamentario. Y uno dice, ¿y de dónde, digamos? Ciento y tantas personas poniéndose de acuerdo para generar un acuerdo que no logró un camino, dejar abierto un camino que no logró abrir el Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de hacerlo, la capacidad institucional, porque es uno. Y claro, eso es lo que pasó. Y en ese sentido creo que el gobierno, si bien lo ha hecho bien en el asunto de la gestión, de nuevo la cabra arrancó para el monte y se ha desentendido completamente del asunto político, y que aquí estamos ante una crisis que sigue siendo política. Hay una crisis latente, y el senador Coloma creo que está profundamente equivocado cuando dice que la pandemia puso fin al movimiento de octubre. Creo que no está entendiendo. Tenemos una crisis política suspendida, ciertamente, pero latente, una crisis sanitaria y una crisis económica. Entonces ahora ya no van a ser los frivolones de la Plaza Ñuñoa de los que hablaba Carlos Peña, sino que van a ser obreros con hambre, desempleados con hambre, los que van a empezar a salir. No quiero, o sea, no sé si lo de ayer fue hambre, ¿eh? No me siento capacitado para decirlo, pero Faltan indudablemente herramientas todavía. pero esto va a venir, digamos. Sí. Lo de ayer fue una buena advertencia, porque va a venir. Y cuando eso venga, no va a bastar el discurso de que estamos consiguiendo ventiladores de no sé dónde. No, porque la economía no se va a recuperar rápidamente, porque quizás la cura no se encuentre de aquí a meses o quizás a años, etcétera. Hay que pensar de nuevo en política. Y, y eso es lo que Desbordes trata de hacer desesperadamente una y otra vez, digamos, en noviembre, porque el gobierno se le puso que no había que darle salida política a este asunto, porque no entendía la crisis en términos políticos. Y bueno, hoy día de nuevo, yo creo que lo de Insulsa podría haber sido mejor hecho, pero es una buena, me parece que es un buen primer paso. Pusieron la primera piedra de futuros posibles acuerdos, y hay que lograrlo, digamos, porque el asunto es así: o los sectores más moderados se ponen de acuerdo en darle una salida viable a todo este cúmulo de crisis, que es el entuerto más grande que tenemos en la historia republicana probablemente, o los sectores extremos se van a posicionar y esto se va a bandear entre, no sé, Kast y no sé, el Partido Hadwe. Comunista. Claro, no sé, no es lo que me gustaría. Y bueno, el rol del gobierno en esta crisis se ha visto de forma un poco más revitalizada. ¿Cómo has visto tú la respuesta política en este sentido ya de la derecha o de Chile Vamos, especialmente del Congreso, que ha tenido algunos roces con el mismo gobierno? Pienso quizás en la tramitación del ingreso mínimo universal, o no me acuerdo el nombre exacto del proyecto que salió la semana pasada, y principalmente algunos roces o intercambios que han habido entre los presidentes de partido. Mira, yo creo que es importante sincerar las cosas, porque ocurre lo siguiente: que la derecha chilena en las últimas décadas, y por este predominio de esta derecha más dogmática, ha estado tan sometida a la idea de que tenemos unos principios inmutables, que son el canon económico acompañado de moral sexual a veces, eh, que la divergencia se trata de aplacar. Creo que es importante plantear que en Chile existen al menos dos derechas. Yo en un libro que escribí en el 2014 distinguía cuatro, pero dejemos que hay dos. Una derecha más bien economicista, la derecha que Jovino Novoa llamó Chicago gremialismo, que es esta derecha nueva, o comparativamente nueva, y la derecha histórica chilena, que es más política.
y más de centro en general, más moderada, que es la derecha que hoy día encabeza Desbordes. Eh, Esas derechas están en pugna, hay una pugna, digamos. Son las dos almas del gobierno, las dos almas de Chile Vamos. Más aún corre por la banda más extrema José Antonio Cast. La derecha histórica sería la que, que se alimenta de vertientes socialcristianas y nacional populares, como mencionas en el libro. Sí, y del viejo liberalismo también. O sea, piensa tú, no sé, todos los liberales del Partido Liberal, el que se funcionó con los conservadores para armar el Partido Nacional. Eso No el del no de Blado. claro, pero incluso ese liberalismo hablado, es raro que esté en el Frente Amplio, yo creo que es un Toribio el náufrago, pero el liberalismo político chileno fue tradicionalmente de derecha y no es un liberalismo, es un liberalismo político, no es economicista, ese es el punto. Lo que diferencia, no, por lo menos a mí lo que creo que diferencia esa derecha histórica de la derecha más nueva es el economicismo o la idea de que la política es más importante que la economía en la política. No significa esto que haya que desconocer las reglas económicas y ponerse a fabricar billetes, pero sí que la respuesta a los asuntos políticos son políticas y no económicas. Y Así esa como, disputa creo que está operando en el gobierno. Pero eso es la política también. O sea, eh, ¿cómo se superan esas crisis? Nunca se superan. Dejaríamos la política. En la estrella de la muerte, con Darth Vader a la cabeza, ahí no hay disputa. esa No, sería la solución más rápida. claro. Así como vimos esta falta de herramientas de alguna derecha para darle cauce a la crisis que estamos viviendo en este momento y también la crisis que vimos el 18 de octubre, vemos también que el rol de la izquierda tampoco ha sabido capitalizar el descontento o los espacios políticos que dejó la derecha. ¿Cómo has No, visto el rol de la derecha, perdón, de la izquierda ahora? sí, yo creo que ha sido triste. Ahora, también por culpa de la derecha, porque como estamos sumidos en la gestión, el Ejecutivo es el que gestiona en este país, nada más, no se necesita el Parlamento casi, bueno, algunos acuerdos para plata, qué sé yo, hay que tenerlos, pero en general tú puedes hacer funcionar todo el sistema sanitario sin necesidad de tener ningún acuerdo con la oposición, entonces eso puso nervioso a la oposición, pero el gobierno debiera reparar en la importancia política de tener una oposición y el mismo gobierno levantarla, porque tú necesitas tener no digo esto no es masoquismo, tú necesitas tener una oposición por un principio de realidad, digamos, para saber que estás gobernando para todo el país. Y por cierto que va a haber una oposición destructiva, si cabezas de pistola hay en todos los sectores, pero también hay una oposición constructiva. O sea, yo me imagino que gente como Lagos Weber, el mismo Ricardo Lago, Insulza, qué sé yo, y tanta gente, el mismo Blado, digamos, eh, gente del Frente Amplio, está dispuesta a colaborar cuando se trata de un proyecto político nacional, ¿no? Y una salida institucional nacional. Y la acumulación de crisis nos lleva a eso. Entonces creo que el gobierno desaprovechó una oportunidad en que la oposición estaba débil para haberla integrado según su propio juego, además. Eh, y hoy día parece que el asunto va a decantar de otras maneras. Y siempre, insisto, bajo el riesgo de que los sectores más polarizados tomen el control. El 15 de noviembre creo que es difícil exagerar la importancia histórica que tuvo ese día, porque ese día ganaron los moderados, los que querían construir un país en común, los patriotas, por decirlo así, los que estaban dispuestos a ponerse en el lugar del otro, eh, porque se trata de construir un país. Eh, y es cuestión de haber visto la cara, digamos, de los más extremos o los insultos que les profirieron después como traidores para darse cuenta de eso. Y ese, creo que en el país se está moviendo muy peligrosamente entre la hegemonía de los moderados y la posibilidad de que el país se bandee, digamos. Las tendencias centrífugas sean las que predominan. Y eso sería nefasto, porque ahí tú tienes el germen de la descomposición, insisto, de las crisis.
además de- del rol de la derecha, de la izquierda y del gobierno, en definitiva, en el desarrollo de las dos crisis vimos la irrupción en particular de un estamento que tuvo gran protagonismo en la primera y ahora creo que tenía un protagonismo en algunos aspectos bastante pobre. Me refiero a los alcaldes. Eh, el- el- la figura del alcalde, más allá de las participaciones mediáticas en los matinales, en la crisis social supo interpretar algunas pulsiones bastante bien. Y también tú estás teniendo un rol significativo en esta oportunidad o en esta crisis. No sé si con la misma relevancia o bien conducido como en la primera crisis, pero sigue siendo uno de los estamentos, del grupo, de las figuras con mayor aprobación. Las últimas, por lo menos, 3 encuestas de lo que va en estos meses lo figuran dentro de las primeras posiciones. De hecho, el candidato con respuestas espontáneas y que tiene mayor exposición es Joaquín Lavín. ¿Cómo Mm. ves y por qué se explica esta conexión o este protagonismo que han tenido los alcaldes? Mira, yo creo que o sea, más allá del sector, más allá de las cualidades personales, el ser alcalde te liga de manera vivencial con la realidad concreta y con el territorio, qué sé yo, una municipalidad sin plaza, bueno, una municipalidad donde los vecinos empiezan a reclamar, digamos. El alcalde es el que sabe de la delincuencia, el que sabe de los dramas territoriales más inmediatos. Eh, Lamentablemente, las municipalidades son, lamentablemente son muchas, entonces son muy heterogéneas. Eh, Qué sé yo, en muchos casos se enquistan redes de corrupción que son difíciles de sacar. Eh, los entramados, además, entre concejales de una municipalidad que trabajan en otra, el tema de los recursos, qué sé yo, es un enredo de corrupción que yo creo que es difícil, que es medio institucional, entonces es difícil de mejorarlo, si no se hacen reformas profundas. Pero así todo, basta que el alcalde tenga algún poco de sensibilidad y cualidades y capacidades para que se pueda transformar inmediatamente en un líder. Y claro, tú mencionas, Joaquín Lavín tiene súper buena aprobación, qué sé yo. Jadwe, por el otro lado, también tiene buena aprobación. Y pasa esto, que a pesar de que uno es de la UDI y el otro es comunista, eh, igual tienen destellos de sensatez bueno, no sé, está un poco pesado, pero suena más sensato su discurso que el de los presidentes de su partido, de sus respectivos partidos. Y creo que esto tiene que ver precisamente con que están más cerca de la situación concreta, o sea, no tienen que comprarse en todos los discursos porque no funcionan en la realidad. Eh, Y en y esta creo que crisis, eso es importante. y en esta crisis eh, si bien en la crisis de octubre los alcaldes tuvieron un gran protagonismo, después en la crisis sanitaria empezaron a tener un protagonismo, pero se fueron embriagando un poco y tuvieron como pasos en falso, y salió o surgió otro estamento se regresó a los expertos. Como habíamos mencionado que en la crisis política o uno de los problemas que tenía esta derecha para dar un cauce político o una respuesta política era porque se dejaba dominar únicamente por esta respuesta técnica basada en la economía. Y por otro lado, ahora, esta crisis nos hizo volver a los expertos y los expertos desplazaron algunas opiniones de los mismos alcaldes. Cuando los alcaldes exigían cuarentena total, el grupo de expertos decía que no era oficioso tener una cuarentena que generara el cierre completo de la región metropolitana. Hay en esta crisis un resurgimiento de la figura del técnico, del experto,
y en definitiva de la tecnocracia? No creo, o sea, tú necesitas estadísticas, necesitas tener rudimentos, qué sé yo, en manejo en asuntos de salud pública, saber del jabón y el alcohol, digamos, y esas cosas, y de lo importante que es la cuarentena, y todos los tipos de exámenes. Hay un saber experto, es cierto, que parece más relevante que en épocas normales, pero mientras no haya cura, no. Vamos un poco al tuntún, digamos, más que saber experto, hay mucho sentido común, experiencia comparada, ir viendo qué funciona y qué no sobre la marcha, y qué funciona en otros países y cómo se puede adaptar al país. Eh, pero sin duda que uno ve más expertos pululando ahí por los medios, eso sí. Eh, Ahora, creo que me quedé dándole vuelta al asunto de los alcaldes y mira, yo creo que los alcaldes ni antes ni ahora han dado soluciones al asunto. Lo único que han hecho es aparecer y contener, digamos, es como una terapéutica de los alcaldes. Pero el acuerdo del 15 de noviembre, los alcaldes no tuvieron ni pito que tocar, o sea, eh, ellos, claro, se preocupan de que le están quemando las estaciones del metro y aparecen en la tele reclamando por eso, y Carter aparece con un chaleco antibalas, así, y cosas por el estilo, eso es cierto. Y lo otro es que son las únicas, son como la única presencia institucional a la que no queman. Eso también es cierto. Son reconocidos como legítimos todavía. Pero no tienen la capacidad de hacer mucho más que lo que hacen en esta misma crisis sanitaria, digamos. Decir cosas, contener, qué sé yo, un poquito para allá, un poquito para acá, pero la solución a los problemas, en todos los casos, viene de autoridades centrales. Distinto sería, yo creo, en todos estos casos, si tuviéramos autoridades regionales fuertes. Si tuviéramos, qué sé yo, insisto, 5 macroregiones con intendentes con competencias políticas. En ese caso, probablemente lo que tendría que pasar para solucionar las crisis, por una parte, no tendrían la misma intensidad, o sea, tú tienes el 15 de octubre dividido por 5, no es el mismo problema en todas partes, porque en algunas regiones quizás ni existiría el asunto. Y por otra parte, la solución iría más que en el Parlamento y más que en el presidente con los intendentes. Ese sería el modo de darle salida a las crisis. Perfecto. Se nos ha pasado volando el tiempo, Hugo. Tenemos muchos temas más que hablar que me encantaría seguir indagando, pero en virtud de los minutos que nos quedan, voy a pasar a las preguntas Dale. del público. Las voy a leer, las preguntas, y luego ahí tú nos ayudas. Marianela Antonucci nos pregunta, teniendo esta crisis sanitaria en curso, junto con la crisis social que tuvimos también, la respuesta o el resultado de esta ecuación es evidente: vamos a tener una crisis económica. ¿Cuál sería la respuesta política para sortear de la mejor forma lo que se viene en materia de este problema social que vamos a tener? Por otro lado, segunda pregunta, Álvaro Mazardo nos consulta. En el ensayo nosotros indagamos sobre el republicanismo telúrico y popular. En ese sentido, ¿cómo podríamos cruzar el principio de la dispersión del poder con nuestra institucionalidad actual, con nuestra política actual y vigente? Uh-huh. Yeah. Y tercero, Francisco Muñoz también nos consulta a raíz del modelo de desarrollo económico, como tú habías indagado, que tiene que estar esto cruzado con la política. Él nos pregunta si no sería mejor o a lo mejor más provechoso cambiar un poco el foco del discurso y hablar o revitalizar lo social en lugar de lo económico, entendiendo esto subordinado a la política. Esas serían las tres preguntas que nos quedan, Hugo. Uh-huh. Vale. Ya, voy a ir en el mismo orden. Chuta, ¿cómo salir de este cúmulo de crisis? Si entiendo bien, esa es la pregunta. O sea, tenemos una crisis Sí. política y social, digamos, hay ahora una crisis sanitaria, y se trancó la economía, y tenemos 3 crisis. Y agreguémosle, yo le agregaría la sequía.
tenemos 2/3 del país secándose. Y eso es grave porque es un país que produce está ligada a la actividad económica, a la agricultura en una medida importante. A ver, no sé, pero si hubiera alguna manera de salir que no se... Quizás lo primero que hay que decir es que de estas crisis no se sale rápido. Ya de la crisis de octubre no salíamos rápido porque había que cambiar las élites políticas y eso significa ir renovando lentamente, reformas institucionales grandes, acuerdos importantes y todo eso es lento. Ya hacer la constitución es lento, 2 años y de ahí a que la constitución entre en vigor requiere un tiempo mucho más largo. Creo que en estos momentos de crisis sirve la historia. Y la historia de Chile, en la historia de Chile consta una crisis parecida, que es la crisis del centenario. Esa crisis partió en 1910, por lo menos en 1910 la diagnosticaron. Ahí hubo una serie de ensayistas, Encina, Edwards, Tancredo Pinochet, Darío Sala, por los comunistas, o sea, por los que iban a ser comunistas, Recabarren, qué sé yo, que diagnosticaron la crisis. Bueno, la crisis duró hasta 1930 y algo. O sea, tuvieron sus 20 y tantos años de crisis, con matanzas, con golpes de Estado, con dictadura, todo eso le llevó el proceso. Entonces, lo primero que habría que decir es que esta crisis va a ser de largo aliento, no salimos rápido. Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, de la crisis del centenario no salimos ni con la Constitución fue necesaria, había que hacerlo, porque si no seguíamos en un parlamentarismo terrible, había que hacer una nueva Constitución, pero la Constitución no fue, es como ahora, hay quien quiera ver en la Constitución la solución a todos los problemas, no, no es la solución a todos los problemas. A mi juicio es una condición necesaria, pero no suficiente, como dirían los filósofos. Se necesita mucho más que la sola Constitución, pero la Constitución es un paso importante porque no tenemos nada que nos una hoy día. Bueno, el 25 hicieron la Constitución y la crisis siguió 8 años más, el 33. ¿Y cómo? 33, 35. ¿Y cómo se solucionó? Bueno, con un líder de centro izquierda, que era Arturo Alessandri, que pactó con la derecha. Fue más o menos así el asunto. Y le imprimió su espíritu a la Constitución y le hizo funcionar. Ese orden duró hasta el 73, bueno, un poco antes porque Allende no le ponía mucho empeño al asunto institucional, pero duró varias décadas. Entonces, yo diría, ¿cuál es la fórmula? No hay fórmula, pero un camino pero el camino debiera ser tener a la vista precisamente esto de la hermenéutica. O sea que estamos ante un desajuste profundo, y lo mismo pasó en el centenario, entre la situación concreta y por otra parte los discursos y la institucionalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con calma, con atención a las circunstancias, sin perder el aplomo y la paciencia, tratar de volver a producir un ajuste en una institucionalidad y discursos en los que el pueblo pueda sentirse reconocido. Probablemente esto requiera pactos, requiera nueva constitución, requiera ir adoptando medidas económicas. Esto es una bola, pero creo que a veces las bolas funcionan. Si uno mira, además hay cierta evidencia que parece... la mitad del país es desierto, la mitad norte, o un tercio, no sé, anda por ahí. Pero el desierto florece. Hay un geógrafo, Riesco, que escribió una vez una columna, ¿qué nos dice el desierto florido? Y yo junto todas estas cosas, miren, el país se está secando, la minería chupa mucha agua, el desierto está avanzando, Chile además tiene pocas capacidades manufactureras, eso es inveterado, digamos. No funciona mucho, pero para la fruticultura, para la agricultura somos buenos. ¿No sería una manera de solucionar varios problemas con la misma bala, la bala de plata en este caso, irrigando al país, desarrollando la ingeniería hidráulica y proyectos hidráulicos a gran escala? El Valle de Petorca se está secando, o sea, aquí al lado. No somos capaces de cuidar cosas que están aquí mismo. Bueno,
¿Esto está en algún libro de microeconomía, de macroeconomía, de Friedman o de alguien así? No, pues. Está en los textos de Atria tampoco. Esto es olfato, tratar de hacer ciertos redireccionamientos también desde el gobierno y con recursos públicos e incentivar colaboraciones a gran escala público-privada que nos permitan ir saliendo de las crisis, que por lo demás la crisis económica se venía de antes, digamos. O sea, hay nadie menos que Rafael Bergoin, que ahora está en este Consejo de Innovación, en esa época estaba en el CEP, decía que desde el 97, creo, o por ahí, la productividad chilena se venía estancando. O sea, tuvimos algunos añitos del 86 al 97 que el asunto aumentó, pero ya llevamos 2 décadas completas y más, digamos, de estancamiento. La crisis económica ya venía anunciándose y veníamos, claro, en los equilibrios bien, pero en el crecimiento mal. Segunda pregunta, la dispersión del poder. Claro, en mi esquema y para simplificar el asunto, digo que hay 2 principios por los que vale la pena operar en política, actuar en política. Uno, un principio de integración o nacional y un principio o popular, qué sé yo, y un principio de la dispersión del poder o republicano. Entiendo, sé que republicanismo se usa en varios sentidos, pero este es uno, Montesquieu, digamos, dividir el poder. Y dividir el poder no solo a ver, dividir el poder creo que es fundamental para la libertad. Y por lo mismo, la división del poder no debe operar solamente dentro del Estado, sino en todos los ámbitos donde se ejerce poder. Tiene que haber dispersión del poder en el ámbito privado también, porque si no hay monopolio. ¿Y el monopolio qué significa? Que nos cobran de más. O colusión. ¿Y qué significa la colusión? Que nos quitan por los pollos, o por los remedios, o por lo que sea. Tiene que haber un mercado bien regulado, es decir, un mercado donde haya efectiva competencia, es decir, donde haya división del poder. Tiene que haber un Estado donde haya división del poder en varios sentidos: funcional, ejecutivo, legislativo, judicial, Contraloría General de la República; territorial, autoridades regionales poderosas que le hagan el peso a la capital nacional. Y además tiene que haber división del poder entre el Estado y la sociedad civil. Porque imagínense esto, si le hiciéramos caso a la izquierda más radical y abolimos el mercado, ¿qué significa esto? Que el que nos emplea es el mismo que el que nos gobierna. Entonces, si nos arriesgamos a emitir una opinión contra la mayoría, probablemente nos van a conducir al ostracismo. Eso sería la muerte civil, la muerte social real, digamos. No tener fuentes de ingreso por una crítica política, entonces se acabaría la crítica, o tendería a acabarse la crítica política. En ese sentido, el mercado es un factor de división del poder social, o sea, es políticamente relevante que haya mercado. No solamente el mercado es importante porque eventualmente es más eficiente. Yo eso me lo compro hasta por ahí nomás, digamos, porque el mercado en Chile la verdad es que no es muy eficiente. Si uno trajera burócratas, yo siempre digo esto, si uno trajera burócratas franceses a nuestro Estado y lo llenara de probablemente nuestro Estado sería más eficiente que el mercado. Nuestro mercado es eficiente en algunos aspectos, pero en otros no. Desarrollo de la economía por desarrollo social. La tercera pregunta, creo que el concepto de desarrollo social es más completo, estoy de acuerdo. El tema es que es importante distinguir. A ver, esta es una discusión que he tenido en algún momento con personas que defienden la noción de sociedad civil. Yo les he dicho, la noción de sociedad civil es como la utopía de la derecha social cristiana, por llamarlo de algún modo.
la sociedad civil es la solución a todos los problemas. Y está bien, es cierto, en cierto modo sí lo es, porque una esfera colaborativa, qué sé yo, de invención, espontánea, donde no hay coacción necesariamente, sí, se parece harto al paraíso de los comunistas. El punto es que no existe, o es muy débil, y requiere el apoyo de fuentes de recursos propias o autónomas. ¿Y cómo se garantiza eso? Bueno, creo que hay dos maneras de garantizarlo. Por una parte, aportes estatales a organismos autónomos o a través de organismos autónomos, a proyectos. Por ejemplo, la Universidad Católica, las dos, la Católica en Valparaíso y la Católica en Santiago. Las dos son sociedad civil, pues no son Estado, y reciben un chorro de recursos públicos, y eso les permite gozar de una vitalidad de la que no gozarían probablemente, tendrían muchos menos académicos jornadas completas, muchos menos proyectos, etcétera, si no contaran con recursos públicos. La gracia es que esos recursos no les son concedidos graciosamente por el presidente de turno, sino que por un organismo que tiene cierta independencia, o por distintas vías, digamos. Es verdad que el aporte fiscal directo es medio discrecional, pero también hay fondos concursables. Y la otra fuente de recursos es que hay un mercado fuerte. Así la sociedad civil funciona también. Los estudiantes que le pagan a la Católica en Valparaíso y en Santiago, junto con los estudiantes que van con gratuidad, aportan igual recursos. Y con esa suma de recursos, bueno, dos son más que uno y tienen más recursos esas universidades. Dicho sea de paso, perdón, creo que las universidades estatales también pueden ser esta sociedad civil. Ahora, para volver a la contraposición mercado y sociedad civil, creo que el mercado es algo así como es como uno de los sacos de recursos a los que puede acudir la sociedad civil. O sea, en parte o parte de su infraestructura. Y en ese sentido el mercado es un centro de poder que en la medida que cuenta con recursos económicos, o sea, con un poder económico, con un poder tangible, fácilmente identificable, creo que que hay que tratarlo de manera distinta a la que se trata a esta entidad más vaporosa y más vaga que es la sociedad civil. Pero eso no implica que desconozca la importancia del concepto. Eso. Perfecto. Oye, Hugo, muchas gracias por haberte dado el tiempo para compartir con nosotros esta No, al tarde. contrario, gracias por la invitación y gracias por tus preguntas y por las preguntas de los tres que se animaron a preguntar. Así que agradezco también por lo mismo a todas las personas que nos acompañaron tanto en la plataforma Zoom y que nos están viendo a través del live de Facebook de la plataforma de nuestra fundación, y los dejamos invitados para este jueves a la misma hora, a las 18 horas, jueves 21 de mayo, dicho sea de paso, vamos a tener a la abogada constitucionalista Constanza V, que nos va a hablar un poco también desde su mirada, como de las crisis y los debates, principalmente constitucionales, por supuesto, es su materia, que se vienen de aquí hacia adelante. Así que muchas gracias, Hugo. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión, ojalá presencial, y en la región de Valparaíso. De todas maneras, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Que estés bien. Chao.